Si algo bueno tiene el fingerboard es que lo puedes practicar en cualquier sitio. Cuando digo en cualquier sitio, quiero decir en la cocina, en el baño, encima de tu pierna, en una silla, en cualquier sitio. Por eso, en el vídeo de hoy, lo que voy a hacer es no utilizar todos los cajones y todas las barandillas que tengo y utilizar diferentes objetos que he encontrado por casa. Bueno, pues aquí tenéis los objetos que voy a patinar el día de hoy y como veis son unos cuantos. Como podéis ver, una tabla antigua, un eje de patín antiguo, una cámara de vídeo antigua pero que sigue usando, una mini silla, un carrito de la compra, una Nintendo DS que espero no romper, esto que no sé para qué se utiliza pero tiene muy buena pinta, una cinta de vídeo que por cierto mirad la suciedad que tiene, y pues si encuentro algo más durante el vídeo lo saltaré, pero de entrada estos son todos los objetos que voy a patinar. El primer objeto que voy a utilizar va a ser esta tabla antigua, que la voy a utilizar a modo de plano. Es decir, voy a hacer trucos justo aquí en esta pala, imitando lo que sería un plano en un skatepark o en un spot de skate. Si alguna vez vas a patinar lo que es una tabla antigua o una tabla de skate, ten cuidado con la lija porque te puede reventar lo que es la tabla. Te la puede lijar e incluso te la puede astillar. Así que yo te recomiendo que tengas mucho cuidado y si puedes, que quites lo que es la lija para así no dañar lo que es tu tabla de fingers. Algo de lo que me acabo de dar cuenta es el hecho de que esta tabla no solo la puedes utilizar como si fuese un plano, es decir, haciendo trucos, como he estado haciendo a Fakey, sino que también lo puedes utilizar como si fuese un quarter, utilizando lo que es el lateral de lo que en este caso sería el tail, a modo de coping, como si fuese un quarter. Así que en este caso voy a intentar hacer algunos trucos de blunt, como lo haría en este quarter, y vamos a ver qué sale. Vamos a añadirle un poco más de dificultad, más de la que tiene, y voy a intentar hacer un truco que me gusta hacer mucho en lo que son los quarters, que es un nose blunt, nollie flip a nose blunt. Yo no sé cuántos intentos me va a llevar el hecho de hacerlo en esta tabla, pero de entrada creo que me va a costar bastante. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Me cago en la leche. Oh. No te puedes hacer una idea de lo difícil que es patinar una tabla, puesto que yo, por ejemplo, en mi caso, estoy acostumbrado a patinar planos y quarters mucho más inclinados. Entonces, yo pensaba que a la hora de patinar la tabla iba a ser mucho más fácil, pero no. Y más si le añades la dificultad de que tiene la lija, por lo que no solo te rompe la tabla, como he dicho antes, sino que también hace que agarre muchísimo las ruedas. Bueno, pues el siguiente objeto que voy a patinar es este carrito, el cual le he puesto esta piedra porque creo que se va a caer si lo patino sin ella, así que vamos a ver qué sale. La verdad es que pensaba que iba a ser mucho más fácil patinar lo que es el carrito, pero ¿qué va? Tiene mucha dificultad, puesto que aparte de que se mueve todo el rato, es muy alto y lo que son las varillas son muy finas. Pero bueno, puestos a complicarnos, voy a intentar hacer un truco que considero que creo que va a ser muy difícil de hacer, y es un 360 flip frontside Smith. Sí, así dicho, creo que es muy fácil, puesto que en una barandilla o en un cajón es muy fácil de hacer, pero tened en cuenta que lo voy a hacer en este lateral con esto a la entrada de lo que sería el sitio donde voy a grindar, por lo que seguramente el patín me choque muchas veces aquí, y pensad que tiene la curvita esta que va a hacer que se me enganche el eje al sacarlo muchas veces. Así que vamos a ver si me sale y a ver cuántos intentos tardo en hacerlo. Ese creo que me quedó bastante feo, así que lo voy a intentar otra vez.
pues al final ha salido y ha salido más limpio de lo que yo pensaba que me iba a salir, aunque sí que es verdad que he tenido que repetirlo una vez, pero bueno. Ahora sí voy a patinar el siguiente objeto, que sería esta cinta de vídeo antigua, pero antigua de narices, puesto que mirad la suciedad que tiene, como ya he enseñado antes, y tampoco me quiero enrollar mucho en esta, así que lo que voy a hacer son un par de trucos de manual y pasamos al siguiente objeto. El siguiente objeto que voy a patinar va a ser esta cámara de vídeo, la cual, como podéis ver, sigue funcionando. Por lo tanto, no voy a hacer muchos trucos en ella y solo he pensado en hacer uno, y es uno que tiene cierta dificultad, puesto que voy a hacer flip backside nose blunt de tal manera en el que me voy a saltar lo que es la cámara primero y voy a caer a nose blunt en lo que sería la parte de arriba de la pantalla. Así que vamos a ver si me sale el truco y no rompo la cámara. Primero lo que voy a hacer es un flip backside lippes para así coger lo que sería el movimiento y acostumbrarme, para después hacer el flip backside nose blunt. Ya he hecho el flip backside lippes, así que ahora sí que sí, voy a intentar hacer el flip backside nose blunt. Bueno, pues truco hecho. La verdad es que me ha costado muy pocos intentos, algo que es bueno puesto que no quería romper la cámara, aunque sí que es verdad que lo podía haber hecho un poco mejor. Pero bueno, el truco ha salido, así que estoy contento. Bueno, pues voy con el siguiente objeto, que es esto, que no sé realmente para qué se utiliza. Creo que se utiliza para algo de las plantas o para algo de la tierra, pero la verdad es que no tengo ni idea. Pero lo que sí sé es que lo voy a utilizar a modo de barandilla, a modo de rail, así que vamos a ver qué trucos salen. Por cierto, si sabes para qué se utiliza, pónmelo abajo en los comentarios porque no tengo ni la más absoluta idea. Lo que voy a hacer en este objeto son dos trucos que me gusta mucho hacer en barandilla, así que voy a intentarlo a ver si no me lleva mucho tiempo. El primer combo que voy a intentar es switch blunt a switch flip a switch blunt otra vez, a ver si me sale, puesto que además de que no tiene cera, es muy pero que muy corto. Sinceramente me ha costado mucho más de lo que pensaba, puesto que lo tenía que estar agarrando yo con una mano todo el rato y con la otra patinando, y el hecho de que lo agarrase yo con esta mano es que sin querer muchas veces lo movía justo cuando hacía el flip. Entonces era muy pero que muy difícil, además de que esta terminación es muy rara porque cuando vas a sacar el blunt es como que se te mueve el patín en el último momento. Ahora sí voy a intentar el segundo truco, y este es un poco más difícil que el primero, puesto que no va a ser un flip solo, pero va a ser muy parecido, puesto que voy a intentar switch blunt a switch hard flip a switch blunt otra vez. Bueno, pues el siguiente objeto que voy a patinar va a ser la Nintendo DS, la cual voy a utilizar lo que sería la pantalla de arriba a modo de barandilla, y en el cual solo voy a hacer un truco puesto que no quiero romperla y espero que no me lleve muchos intentos. El truco que quiero hacer es un 360 flip, no slide a nollie flip out, por lo que además de que voy a tener que aguantarla con la otra mano, puesto que se mueve todo el rato, espero que no me cueste muchos intentos, ya que no quiero romperla y tampoco quiero rayarla mucho. No os podéis hacer la idea de lo difícil que ha sido hacer el truco, puesto que es muy alta y además es que se movía todo el rato, incluso agarrándola con la otra mano, como podéis haber visto, era muy pero que muy difícil. No pasa nada, el truco se ha hecho, así que vamos con el siguiente objeto y ya el último. Y voy ya a patinar lo que sería el último objeto, que es el eje de skate, en el cual solo quiero hacer dos trucos, y es el mismo truco tanto de switch como de normal. Y es que en este caso quiero hacer hard flip a backside tailless y switch hard flip a switch backside tailless, así que voy a ello. Bueno, pues primer truco hecho, hard flip backside tailless, y ahora voy a por el segundo, que sería switch hard flip a switch backside tailless.
Y por último voy a patinar lo que es esta mini silla, la cual lo único que voy a hacer es saltármela por encima haciendo dos trucos. Y los dos trucos que voy a hacer son dos trucos que son un poco difíciles, por lo menos a mi parecer, que serían ollie late flip y ollie late backside disc spin. Así que no sé si me costará mucho, pero voy a intentarlo. Primer truco hecho, no ha costado absolutamente nada, vamos con el segundo. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. La verdad es que me he divertido un montón patinando lo que son objetos raros, entre comillas, puesto que nunca había patinado estos objetos y la verdad es que sí que algunos han sido muy difícil y otros muy fácil, pero la verdad es que me lo he pasado genial y jamás hubiera pensado que hubiese sido tan divertido patinar estos objetos. Así que si te ha gustado el vídeo me alegro un montón y si tienes alguna idea para hacer una segunda parte, qué objetos me puedo saltar o qué objetos puedo patinar, déjalos abajo en la caja de comentarios o escríbemelo vía mensaje directo en mi página de Instagram, puesto que si no me sigues, te recomiendo que me sigas. Tienes abajo el link en la descripción y creo que no me olvido nada más, así que